Señores, muy buenas tardes. Ahí está el patricio Ramón Matías Mella. Ayer, 25 de febrero, en 1816, nació Ramón Matías Mella, un hombre que integró la Trinitaria y fue autor del trabucazo disparado en la Puerta de la Misericordia. Ahora están diciendo que no. Hoy vi una presentación, que no era en la Misericordia, que era en el matadero, en la Puerta del Matadero, que quedaba detrás. Vamos a ver, no importa, pero lo hizo. Entonces, ahí comienza el origen de nuestra independencia, con ese trabucazo que dio el padre de la patria, Ramón Matías Mella, que murió luchando por este país con disentería. Estaba enfermo y murió, ¿ok? De disentería. Entonces, eso es muy importante porque realmente Mella es reconocido, si ustedes no lo saben. Pelegrín ha hablado siempre mucho de esto. Mella es el que ha hecho el manual de la guerrilla. Mella, cuando se enfrentó a aquellas tropas, ¿ya?, que tenían todo para la restauración, Mella enseñó que había que luchar. No se podía, no teníamos el ejército que tenían ellos. Entonces nosotros, Mella hizo un manual sobre la guerra de guerrillas. Te pareces por aquí, si el enemigo está, no te metas, entra, sal, que hasta llegó ese manual de la guerra de guerrillas, llegó hasta Alemania, donde los nazis llegaron. Ese manual de la guerra de guerrillas. En Cuba, Máximo Gómez aplicó ese manual porque no se podían enfrentar con los ejércitos. Eso es Mella. Murió de disentería muy pobremente. Y yo personalmente me siento muy orgullosa que mi bisabuelo, Jean de Pradel, mi bisabuelo, el papá de mi abuelo, Luis de Pradel Piantini, Jean de Pradel, fue compañero de Mella, él hacía las balas de plata y de oro, porque era orfebre, mi bisabuelo, las balas. Hay un escrito de un vegano muy hermoso que se lo agradecemos. Yo lo voy a buscar, hablando de Mella, esa lucha de Mella. Igual que la de los demás patricios y todos los que hicieron posible nuestra independencia. Gracias, gracias. Mire, antes de seguir con el programa, quiero presentarles, primero y ante todo, Víctor Bisonóasa Ito hizo una entrevista en el periódico El Caribe, que está aquí, permisología, oiga cómo lo titula, permisología, una propiedad para Ito Bisonó en el Ministerio de la Vivienda. ¿Por qué? Y eso es importantísimo, porque parece ser que muchas de las construcciones se retrasan, porque es una cantidad de permisos tan grande que hay que tener para esto, para lo otro, suelo, lugar, si es posible, si no es posible, la estructura que se va a levantar, medio ambiente. Son muchos permisos, está bien, pero son demasiados permisos y dicen que se tardan demasiado. Entonces Ito, en estas declaraciones de esta entrevista que dio al periódico El Caribe, ayer justamente, dice: en el mes que hemos estado al frente del Ministerio de Vivienda, estamos tratando de organizarlo, cada cual. Ahí estaba Bonilla, que hizo su trabajo, que hizo, sinceramente, muy buen trabajo, eso hay que reconocérselo. Lo que hizo Ito en Industria y Comercio, un excelente trabajo. Entonces, con estos cambios, ahora Ito está en el MIBET. Así que le deseamos a Ito toda la suerte. Dice que el déficit, vamos a comenzar a proyectar las estadísticas y a ver cuál es la demanda cualitativa y cuantitativa en la parte de las viviendas para el país.
Eso es importante. Yo dije que eso me acuerda, que esto comience por ahí. No puede negar que viene del balaguerismo, de Balaguer, que fue un padrino, Joaquín Balaguer, de que la gente tuviera, porque nada, todo eso es varilla y cemento, vivienda para la gente, todos esos barrios en el país entero que hizo Joaquín Balaguer, tanto que lo criticamos, tantas cosas que le decían, varilla y cemento, gente trabajando, dominicanos trabajando, viviendas asequibles, acabar. ¿Ustedes se acuerdan cuál era la entrada de la ciudad de Santo Domingo? Todo eso que Balaguer tumbó hizo lo que hizo. Están ahí todavía. Que todo eran casuchas cayéndose, de madera, de zinc. Todavía están ahí. Así que yo me alegro mucho de todo. Yo te saco con mucho orgullo, de parte mía también, de que tú digas que te vas a preocupar por la parte cualitativa y cuantitativa con respecto a las viviendas en el país, porque eso es uno de los derechos más importantes que tenemos. El derecho a la vivienda, igual como tenemos derecho a la educación, a la salud, al trabajo, a la vivienda y a una nacionalidad. ¿Ok? Y a una nacionalidad. Perfecto. Entonces, vamos a seguir. Mire, señores, antes de llegar para acá, recuérdense que hoy era un día muy especial porque está la reunión de Estados Unidos e Irán, que están definiendo lo que va a ser el mundo, tal vez mañana mismo. Depende de esa reunión en Ginebra, Suiza, que están discutiendo. Trump lo que quiere, Estados Unidos, lo que quiere es que Irán diga, me retiro totalmente de seguir enriqueciendo uranio, porque Trump dice que con eso va a llegar a fabricar armas nucleares, ¿verdad? El mismo New York Times le dice a Trump, y por eso la amenaza que hay de guerra. Trump tiene que sé yo cuántos portaaviones, que sé yo qué, que patatín, el mar Arábigo ahí, donde está el estrecho de Hormuz. Eso está lleno de barcos de guerra, aviones, portaaviones, submarinos. No se llega a un acuerdo con esta reunión de hoy. Yo estaba tratando de ver por dónde iba la cosa, pero todavía no han salido informaciones de la reunión a este momento. Que ya tiene que ser de noche en Suiza, ya se debe saber, pero no había informaciones para traérsela, porque es que nosotros no estamos jugando la paz del mundo, lo más probable, hoy. Yo digo nosotros porque cuando jonden el primer bombazo nuclear no vamos a ir todos. Por eso que yo les digo que vayan buscando la mesa donde van a jondear, a esconderse. Porque es todo, aunque lo tiren en qué sé yo qué lado, en Kazajistán, a nosotros nos va a llegar todo eso, a todo, al mundo entero. Y no se ha firmado el tratado de control de armas nucleares que era entre Rusia y Estados Unidos, porque Trump no quiere tampoco. Trump quiere que China lo firme, porque dice que ya China tiene armas nucleares. Y Putin dice, China dice que no, que ella no tiene que firmar ese tratado porque ella no tiene la capacidad nuclear que tienen Rusia y Estados Unidos, que él está por debajo. Putin quiere que lo firmen otros países nucleares que tienen armas nucleares, como Francia e Inglaterra, que lo firmen también. Entonces ellos dicen que no, porque ellos no tienen, lo mismo que dice China, la capacidad nuclear que tiene Putin y que tiene Trump, Estados Unidos y Rusia. Entonces el tratado que finiquitó ahora, este año, en este mes de febrero, no se ha firmado un nuevo tratado.
Ok, entonces, aparte de eso, vamos a ver lo que se decide en Irán, en Ginebra, sobre Irán y Estados Unidos, porque la situación es muy delicada. Por otra parte, nosotros estamos esperando a nuestro invitado. Yo creo que ya llegó. No, todavía le falta un chin. Sí, está bien, gracias. El ingeniero Herrera, que viene para acá, Roberto Herrera, también, de infraestructura escolar. Eso es importantísimo, ese trabajo que se está haciendo en infraestructura escolar. Pero antes, permítame decirle también que ahora mismo, déjame ver, hoy es 26, hoy está Hillary Clinton. Doña Hillary Clinton, exsecretaria de Estado y esposa del expresidente Bill Clinton, está en el Congreso. Mira a la Hillary, qué bella. Está en el Congreso ahora mismo dando declaraciones citadas por el Congreso sobre su relación con Epstein. Y mañana va el expresidente Bill Clinton al Congreso de Estados Unidos a lo mismo, porque Bill Clinton ha salido hasta bañándose en una piscina, en algo, con muchachas alrededor, gracias al señor Epstein. Mañana ellos no querían ninguno de los dos ir, y dijeron que lo iban a mandar por escrito, lo que le preguntaran lo iban a mandar por escrito, y le dijo al Congreso, si lo haces así te vamos a acusar de desacato. Óigame lo que es la democracia, porque tú puedes criticar a Estados Unidos con todo, pero mira, mira, tienes que venir a declarar aquí, y si no vienen ninguno de ustedes dos, los vamos a declarar en desacato. Hoy va Hillary y mañana va Bill. Le van a preguntar sobre este. En Cuba, los cubanos, ustedes saben que hubo un bombardeo, no fue un bombardeo, unos disparos de una lancha de seguridad cubana a una lancha en donde iban 10 personas, cubanos, que Granma, y los cubanos dicen que iban armados y que cuando estuvieron ya en el mar que le corresponde a Cuba, le mandaron a pedir que se pararan, que se detuvieran, que quiénes eran. Ellos le dispararon a las fuerzas cubanas le dispararon a ellos, mataron 4 y hay 6 que están internos, 6. Cubanos, dice Granma, cubanos del exilio. Estados Unidos ni siquiera se ha pronunciado en el sentido de criticar a Cuba. Estados Unidos estaba diciendo, justo ayer, vamos a permitir que le entre la gasolina y del combustible a Cuba, vamos a buscar una forma. Estados Unidos. Entonces vienen estos cubanos, que ¿quién los mandó? No fue el gobierno norteamericano. Ellos se desvincularon totalmente. No fuimos nosotros. Ahí está el vicepresidente Vance dando unas declaraciones de que están averiguando quiénes son estos. Los cubanos creen que son terroristas que se iban a infiltrar en Cuba. ¿Pero ya qué? 10 gente. Cubanos del exilio. Eso está en veremos. Vamos a ver por dónde va eso. ¿Ok? Ok. Entonces, finalmente nosotros vamos a hacer entonces ahora una pausa para que podamos recibir a nuestro invitado, el ingeniero Roberto Herrera. ¿Ok? Vamos a hacer la pausa. Señores, ustedes saben que nosotros hemos oído que faltan aulas, que no hay aulas, que hay más estudiantes, gracias a Dios, que aulas. Entonces, el gobierno dominicano, aquí tengo la reseña, muy interesante. El decreto 313-24 del 7 de junio del 2024 dispone la desconcentración funcional y operativa de la Dirección de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación, incluyendo la creación de una unidad ejecutora de conformidad con la normativa vigente. ¿Quién dirige esa unidad? Esta persona que está aquí, el ingeniero Roberto Herrera Polanco, director de Infraestructura Escolar.
Roberto. Muy agradecido. Ay, no, hombre, Y un honor Roberto, para no me mí diga eso. estar con usted aquí en este Dios te programa. bendiga. Un programa tan legendario. Ay, sí, Claro eso que sí es sí. verdad. Y Tenemos muchos años, claro, sí. no, primero saludar al país, que yo sé que las ven siempre, y a la familia como siempre, y a mi equipo de trabajo, Ay, sí. como ¿Qué siempre. equipo? Sí, gracias a Dios hemos hecho un gran equipo. Es cierto, Sí. nosotros fuimos, que nos invitaron a Sol en esta misma semana, y fuimos entrevistando parte del equipo, parte de las personas, de los ingenieros, de los contratistas que ustedes tienen en infraestructura escolar, y salimos encantados, Sí. porque es gente de calidad. Ok, mira Roberto, ¿cuál fue el planteamiento que ustedes se hicieron para enfrentar la cuestión del déficit de aulas? ¿Qué ustedes resolvieron? Mira, una vez fuimos designados por el señor presidente, incluso como usted lo mencionó, con el decreto de desconcentración, que fue como entramos, Sí. que dicho sea de paso, aunque fuimos designados en febrero, pero realmente en abril del año pasado es que nace la Dirección de Infraestructura Escolar Desconcentrada. Ahí comenzó a aplicarse, porque el señor ministro Luis Miguel Lecán firmó finalmente la parte de la estructura orgánica que le da vida a esta institución. Fuimos con un plan. Primero, hicimos una evaluación de la situación en que estaban los planteles, que rondan los 7.000. Estamos hablando de 7.000 planteles, promediando unos 21.000 edificios. Eso es a nivel nacional. Eso es a nivel nacional. Sí. Determinamos en ese momento que de los 7.000, unos 1.345 necesitaban intervención, si se quiere, crítica. Sí. En cuanto al mantenimiento. Eso es en el componente del mantenimiento. Sí. Entonces, fuimos con el plan 24/7 con esos dos componentes, mantenimiento y nuevas aulas. Okay. Entonces, fuimos con un plan en la construcción de nuevas aulas. Encontramos un déficit, según las informaciones de planificación, que rondaba las 7.000 aulas. Dimos, bueno, déficit. un déficit de aulas. 7.000 aulas. Pero hago la observación, el Sí. déficit no es que me faltan 7.000 aulas y que tengo el equivalente de estudiantes fuera. No es eso. Sino que tú tienes aulas que en vez de tener 35 estudiantes, tengo sitios que tienen 50 y 60 estudiantes. Pero también tenemos aulas en algunos sitios que no tienen 10 ni 12 estudiantes. Okay. Entonces, el déficit se refiere a eso. Okay. Bueno, pues partiendo de eso, ¿qué hicimos? Bueno, vamos a construir nuevas aulas. Basándonos en qué? En terminar, dando continuidad a la forma de gobernar, de dar continuidad de Estado a los proyectos, valga la redundancia. Muy bien. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, le sumamos el año pasado al sistema de aula unas 2.011 aulas. Muy bien. Si hablamos en términos absolutos de déficit, tengo 7.000 y sumo 2.000, me quedan 5.000. En términos absolutos. Porque hay una tasa de crecimiento que hay que tomar en cuenta. Entonces, para este año tenemos la cuota, ¿verdad?, de entregarle al ministro Luis Miguel Lecán y al presidente no menos de 2.530 aulas. Este año. 2026. Ese es el plan. Entonces, ¿cómo lo hemos logrado y cómo hemos eficientizado también en la parte del mantenimiento con el plan 24/7, que no es más que trabajar de manera continua? Por eso es 24. Por eso es 24/7, o sea, 24/7 todos los días, toda la semana. Cuando los estudiantes salen de clase, ¿qué hacemos? Bueno, trabajamos a partir de las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche. Eso es en los mantenimientos. Y los fines de semana corridos. Sí. Ya en las nuevas aulas, entonces, ahí ya se trabaja de manera permanente porque no hay estudiantes. Sí, entonces, por eso hemos logrado conseguir estos resultados, que evidentemente van de la mano con el apoyo que nos ha dado el señor presidente, Luis Abinader, y el señor ministro Luis Miguel Lecán. Sí. Ahora, Roberto, cuando tú entraste, porque te quiero llevar para algunas situaciones, cuando tú entraste, realmente no existía el departamento como departamento. Existía, pero que estaba como que no... Pero no estaba desconcentrada. Entonces, eso ¿qué pasaba? Que la dirección estaba sumergida en la parte burocrática del gran Ministerio de Educación. Porque es que el Ministerio de Educación es una entidad bastante grande. Entonces, y complicada. Y evidentemente bastante complicada. Entonces, un pago que tenía que salirte quizá en 2 meses, en 2 meses y medio,
fácilmente te salía en 4, en 5 y en Así 6 mismo meses. es. Bueno, encontramos Yo casos creo que tú, exacto, ¿encontraste casos? de contratistas que tenían un año sin cobrar Tú sabes que nosotros hablamos contigo y tú nos habías dicho eso cuando comenzaste. cuando comenzamos. Que tú dices, bueno, tuvimos que reunirnos con todos los contratistas que estaban pendientes, los pagos, la situación. Fue así, fue así, difícil nosotros organizar esto. llegamos, nos sentamos con los contratistas y dijimos, mira, Exacto. tenemos esta situación, pero tengan fe, evidentemente, sí. porque hay que, o sea, tenemos que comenzar a resolver esto. Sí. Y tengo que ser justo. Encontramos de parte de los contratistas un gran apoyo, claro, como siempre, y como pasa en cada sector, hay buenos contratistas, pero también hay que son malos contratistas, y eso es que también hay que decirlo. Sí, Entonces, sí. aprovecho, y lo decimos públicamente, que estamos sometiéndonos a un proceso de restringir contratos donde el contratista simplemente no aparece. Oh, Estamos Cristo, sometiéndolo no jurídicamente. aparece. Sí, porque hay contratistas que se han Sí. acostumbrado a veces a tener proyectos y cobraron, lo tienen ahí y como que se duermen muchas veces. Sí, déjame preguntarte una cosa muy técnica. El diseño de una escuela, la que sea, ¿la hace el contratista o la hace quién? ¿La hacen ustedes? La dirección de infraestructura escolar. La dirección, Sí. porque habían quejas de que estaban construyendo una escuela en un pantano y que por eso no se podía, y eran cosas así. No, ¿Eso es eso sale del hecho de que los terrenos los compra el Estado. Ah. Y aquel gran programa que se hizo de sorteos de obra a partir del 2012, que fue muy bien visualizado, Sí. pero se cometió el error de que se compraron muchísimos terrenos que no tenían capacidad para que ahí se construyera. Y eso dio como resultado grandes inversiones para mejorar terreno y grandes dificultades entonces para los recursos que a una gran parte se le agotaron. Por eso cuando el presidente llega en el 2020, menciona el nudo legal. El nudo legal era que se le terminó el presupuesto y ya la ley 340 no permitía ponerle más recursos. Entonces, yo recuerdo. para desatar el nudo, se originaron dos leyes, la 1821 y la 8324, que fue que se le dio apertura mediante esas dos leyes a esos proyectos para colocarle los recursos Yo y te hago poder esa pregunta terminarlo. porque para que la gente entienda que no fue fácil. No es fácil. No fue fácil. Tú estás muy tranquilo y tienes un equipazo porque lo vimos, pero no fue fácil. No fue fácil ni lo es, porque a mi equipo, que aprovecho para agradecerle, tenemos la meta muy clara y vamos detrás de ella, y es que de aquí a agosto tenemos como meta que no exista una sola aula en condiciones deplorables donde un niño tome clase. De aquí a agosto. De aquí a agosto. Ese es el plan que tenemos, terminar con esos cerca de 600 casos que tenemos en esas condiciones. En esas condiciones. Y estamos trabajando para ello. Pero también hoy, cuando fuiste con nosotros a Sol, que están regionalizados. Ustedes, es verdad, eso es importante. Porque, o sea, eso lo han tomado ustedes ahora. Tú hiciste eso. Antes, o sea, encontramos una estructura de 18 regiones que coincidía con la estructura del MINER, pero la ley que tiene que ver con planificación del país, instruye que dividamos el país en 10 regiones. Entonces, instalamos 10 mini direcciones de infraestructura, dividiendo el país geográficamente en esa parte. Entonces, esas estructuras trabajan de manera cuasi descentralizada. En la parte técnica pero se pueden ocupar de lo que le corresponde. Sí, porque señores, esto es o sea, el país es muy grande para manejarlo una sola estructura. Y entonces eso ha funcionado. Ha funcionado. O sea que en la región donde está Mao, Valverde, esto, lo otro, ahí hay una región. Y falta esto y sobra aquello y necesitamos. Y se resuelve por ahí. Claro, eso es importante. Con un control, porque la parte burocrática, la parte burocrática institucional, hay que cuidarla, eso es sagrado. Pero en la parte gerencial, para los mantenimientos y para la construcción. Y para la conexión, porque tú me dices, y esto sí me gustó también, tú dijiste que la ADP está colaborando. Permanentemente. Permanentemente, porque la ADP hace su denuncia. Casi siempre tiene razón, porque tenemos que reconocerlo, casi siempre tiene razón. En tal sitio esto.
¿En qué no estamos de acuerdo con la ADP? Y de manera amigable también se lo he dicho, en que detengan clase. A veces tenemos sí. un centro en un sitio Sí. que está malo y por ese centro me paran 40 centros más. Sí. Entonces, no, así no, porque... Así no. Pero reconocemos la importancia que tienen y lo bueno que ha sido poder contar con su colaboración en los trabajos. Esa Cuando es la verdad. nosotros fuimos ahora a Domingo Sabio, esta semana, nos quedamos sorprendidos con lo que ustedes llaman, que es la escuela modulares, Sí. de módulos. Y nosotros decíamos, pero ¿qué es lo que son las escuelas modulares? ¿Qué son las escuelas modulares? Mira, es un proyecto muy hermoso, el de los guandules. Sí. Es muy hermoso porque en ese terreno no había forma de construir un centro, o sea, un centro para dar clases. Por la condición del subsuelo. Es a la orilla del río Sama. El suelo no tiene capacidad portante para soportar esas estructuras en hormigón. Sí. Incluso se había descartado anteriormente en varios estudios que se habían hecho. Pues con este tipo de estructura de aulas modulares que pesan muy poco, estructuralmente tú mejoras el suelo en 1 o 2 metros hacia abajo, lo mejoras colocando material de relleno, colocas una platea y ahí tú instalas tus aulas modulares. ¿De qué son esas paredes? Eso se conoce popularmente como PVC. PVC. Lo que pasa que viene con unas cámaras internas para aminorar la temperatura. Lo que llamamos... porque dicen, no, que eso quema esa agua. Realmente... Ustedes hicieron la prueba. La temperatura no aumenta con este tipo de material. Claro, aquí hay época del país que da calor en todas las aulas, no importa el material que tú tengas. Entonces, pero ustedes le están instalando a esta. En ese caso del Domingo Sabio, como ya estaba contratado y había un presupuesto X para ese plantel, como con este material es mucho más económico, lo que determinamos fue, bueno, como me sobra dinero ahí, vamos a instalarle aire. Ay, sí. Estuvimos en un aula muy tranquilo, muy bien. Y realmente... Con su pizarra, todo, muy limpio. Porque ustedes tienen hasta una persona que tiene un producto que también se pinta la pared con eso. Y no entran los insectos, los mosquitos. Hasta eso tiene. Y ahí aproveché casualmente lo del presupuesto, que nos quedaba una parte. Y pusimos a prueba un producto que ya se ha venido estudiando para repeler los mosquitos. Usted sabe que ya vamos a entrar a la época, que llueve mucho y al lado del río, entonces hicimos la prueba con ese plantel, casualmente. Qué bueno. Entonces ahí veremos los resultados, porque hay que evitar... ustedes están en eso. Da la impresión de que no solamente se quedan en la cuestión de la construcción, sino también en más investigación de lo que necesita. Cuando tú haces esos módulos de escuela, son varias aulas las que hay en Domingo Sabio. ¿Cuántas aulas son? Ahí son 27 aulas. 27 aulas modulares. 27 aulas que antes no teníamos. Eso representa más de 900 estudiantes que van a recibir el pan de la enseñanza. Y siempre nos preocupamos, no solo por construirla, por el mantenimiento, pero también y aprovechamos estos espacios que lo ven tantas personas para decir, hay que cuidar nuestras escuelas. Eso te digo. Hay que cuidar nuestras aulas, nuestros estudiantes, en la familia, indicarle a nuestros estudiantes, cuidemos las aulas como si fuera nuestra segunda casa. Y por eso instauramos un premio. Eso salió del área de empoderamiento social que tenemos en infraestructura. ¿Cómo se llama eso? Vamos a premiar la escuela mejor cuidada por cada provincia. Unos 35 premios para agosto que van a ser entregados a esas escuelas que una comisión que hemos designado evalúe que cuidó mejor su escuela. Su escuela, ya sea el edificio en cemento o la modular. O modulares, la que mejor lo cuiden van a recibir un premio. Eso sí es importante, ese estímulo a los muchachos, porque mira, bueno, otra cosa, ese material de los módulos, ¿se desarman, no se desarman? ¿Ustedes lo hacen provisionalmente o se quedan? Y si se pueden reusar. Se puede desarmar si uno quiere, o sea, por eso se le llaman también aulas móviles, pero también permanecen con carácter definitivo. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en El Salvador, en Centroamérica, en México,
se utilizan de manera permanente. Permanente. Nosotros también. Ahora, cuando a veces se nos presenta un caso, un plantel que está en malas condiciones, aparece en grieta porque tenemos escuelas que datan de más de 50 y 60 años. Ay, caramba. A veces entonces para prever cualquier problema estructural que hacemos, sacamos a los estudiantes y como estos proyectos se hacen tan rápido, lo de aulas modulares, en días. ¿En ¿qué días? ¿Se hacemos? hacen en días? Claro. Por ejemplo, esas 27 aulas se tomaron 100 días para hacerlas. Entonces, 3 meses. claro, 3 meses entonces, y 10. tú a veces hay una aula que tiene problemas, una aula se coloca en 5 o 10 días, entonces ¿qué hacemos? Sacamos los estudiantes, tomen clase aquí, se hace la reparación, y entonces podemos desarmarla, pero tienen todas las condiciones también para que puedan permanecer de manera permanente. Te quería preguntar esto, ahora que tú dices del cuido, los profesores contribuyen a que haya esa disciplina, empezando por ellos y que se la lleven a sus alumnos para que cuiden. Yo le diría que Para sí. que cuiden. Incluso, Ellos están conscientes claro, mire, de eso. Porque yo le diría que sí. Uy. Nuestros profesores que no hay un sector que se le pueda agradecer más que a los profesores. Ay, qué bueno. Claro que sí. Ahora, los estudiantes, hay que trabajar más en el seno familiar. Ay, Como sociedad, como país, como dominicanos, tenemos que abrazar, ay, tenemos que abrazar esa cultura de cuidar y de respetar. Y de Hemos visto respetar. ejemplos muy lamentables, incluso vimos en la prensa cómo un profesor fue golpeado en estos días. Entonces, hay que entender que somos un país y que una cosa es el libertinaje y otra cosa es el derecho que tú tengas, otra cosa es la libertad. Tenemos que cuidar bien este país. Y Ay, no sí, hay duda, ay, sí. aunque se ha dicho siempre, pero la parte familiar es fundamental. Fundamental. Entonces ahí nuestros Sí, padres, lo que pasa es, sí, nuestras exacto, madres, a no hay cuidar. que demasiado pantalla, demasiado vaina de Sí, esta, hay que cuidar nuestros demasiado hijos. ahora está, eso no tiene que ver contigo, pero ahora somos perros y gatos y qué sé yo, que yo le voy a traer algo sobre eso. Yo creo que, como ¡Ah! me dijo una señora, yo creo que eso es como mucha falta de oficio, o de tú encontrar qué hacer con la vida. Eso es ¿Tú importante. sabes qué decía? Yo me mandaron y que el primer ovni que yo vi en mi vida fue un chancletazo que me largó mi mamá. Sí. ¿Tú No, entiendes? Es que, bueno, todo eso es una política diseñada, para eso, Yo para creo- nada, para la nada, yo para creo la que hacen como estupidez. experimento con nosotros, Sí, ¿verdad? experimento, Sí, exacto, hacen con los humanos. experimentos, sí. Exacto, eso sí me gustó. Sí. Son experimentos con nosotros, la familia que se ponga en la pila, como tú dices. La educación comienza en la familia, ¿Entiendes? Porque hay gente que quiere que sea la escuela, que lo No, eduque. mire, No, Consuelo, si usted no lo educa en su casa, usted no perdió legal. le voy a decir algo, y lo digo como anécdota, pero es real. Sí, Usted vio dónde estábamos, en los guandules. en los Usted ve esos guandules. sectores, ¿verdad? Sí. Yo nací y me crié hasta los 18 años en Gualey, que se parece a los guandules. Ahora, sí, señor. mi papá y mi mamá, evidentemente, un día que estaba en Gualey, hay mucha gente buena, pero también habían delincuentes. Un día me atracaron. Y a partir de ahí, a los 6 meses, mi papá entonces, que no vivía mal, se mudó aquí cerca de este sector. Nos mudamos a la Rómulo Betancourt. Ujú. Entonces, los padres dirigen el destino de sus hijos con la crianza. Así es. Pero viviendo ahí en Gualey, ahí hay sacerdotes, hay muchachos Sí. que han salido, que son profesionales, Claro. pero gracias a que los padres se hacen cargo de sus hijos. Ahí sí. Y no podemos soltar nuestros hijos. Así es. En definitiva, para cuidar las escuelas, Sí. la Asociación de Padres y Eso Maestros y te iba a Amigos de la preguntar. Escuela, que está haciendo un gran trabajo, hay que seguirlo apoyando y hay que seguir trabajando con esa parte. No podemos soltar el cuidado que debe darle la familia, los padres a los hijos. Eso Así no mismo podemos es, soltarlo. Así mismo es. Tú sabes que antes decía, la Iglesia Católica decía eso mismo que tú estás diciendo. Yo me alegro que tú te expreses en ese sentido, porque no es solamente la construcción que tú estás haciendo y que el gobierno está haciendo y que está muy bien. Es también el sentido de lo que eso significa, la Claro, escuela, es fundamental. el edificio, la escuela, los maestros, ese entorno de respeto. ¿Te entiendes? Que ya tú sabes. Entonces, decía en una de las encíclicas de la Iglesia,
que anteriormente la familia, como tú dices, era la institución que creaba los valores, ¿verdad? Y se lo transmitía a los hijos, etcétera. Y que la iglesia cooperaba con eso, pero que ahora son los medios de comunicación los que socializan. Lamentablemente. Los medios de comunicación, y hay en Australia, en Alemania, en Estados Unidos, hay algunos sectores que ya están prohibiendo a los niños ir con todos estos aparatos y todas estas fuñendas, porque es que están distorsionando lo que son las sociedades, lo que tú decías. Se están tomando medidas. Ya en España ya se le puso fecha. Hasta los 16 años tú no vas a poder usar los Hasta celulares. Australia lo ha hecho. O lo crías tú, tus hijos, o te lo cría YouTube u otras aplicaciones tan simples como eso. O sea, usted o atiende lo suyo o lo atiende otro. Entonces, esa es una realidad. Bueno, entonces, antes que nosotros terminemos, ¿qué en proyecto, vuélveme a decir qué tenemos pendiente para este año? Meta fundamental, sin duda, y mi equipo lo sabe, los próximos 5 meses, 6 meses, van a ser los 6 meses más intensos que va a tener infraestructura. ¿A trabajar? Sí, no, estamos trabajando y trabajamos todo el tiempo, pero ya ante esa meta que le prometimos al señor ministro Luis Miguel de Camps, sí, y al presidente Luis y al país, sí, hay que cumplirla. Y siempre para tú conseguir cosas extraordinarias, tú tienes que hacer trabajos extraordinarios. Sí, señor. Mi equipo está acostumbrado a eso. El equipo desde que entramos realmente vienen haciendo cosas extraordinarias. Sí. Esta no será la excepción. Buscar esa meta hasta agosto y luego cumplir con la meta anual de sumar no menos de 2.530 aulas, que aspiramos realmente a 3.000 en este año, si Dios lo permite. Mira qué bello. Y esto, mira estos videos que estamos viendo. Ese proyecto es hermosísimo. Es el proyecto de aulas modulares, sí, o sea, una condición. Míralo ahí, mira, mira ahí era que estamos. Bueno, para allá van parte de los niños de los guandules pronto. Ay, solo esperamos lindo. Que el presidente y el ministro tomen la decisión de irlo a inaugurar. No solamente lo construyen, Roberto, sino todas estas pinturas y todos estos mensajes. Claro. Eso también se lleva eso. Claro, eso forma parte de la cultura de que cuando el niño entra a ese espacio, se siente en contacto con el país y con la patria. Ay, por eso siempre están los murales de los padres de la patria. Así mismo. Y esas aulas iniciales que te toman tus niños ya desde los 3 años, que es uno de los principales aportes del señor presidente Luis Abinader, con la visión que él tuvo. Antes los niños entraban a clase a los 5 años. Sí, a los 5. Luis instauró que hagamos aulas iniciales, como le llamó, para que entren desde los 3 años. Ay, sí. Y eso es algo que... Eso ayuda hasta a la familia, todo. Eso es un significado enorme. Claro. Eso es un significado enorme para la familia. Eso conjuntamente con las estancias infantiles, que ese criterio viene incluso de otros gobiernos y hemos dado continuidad, que una persona pueda irse a trabajar, pero su niño hasta de meses, de 1 año, de lo que sea, lo deja en la estancia. Sí, señor. Esa persona cuando llega de trabajar a las 5 de la tarde lo encuentra cuidado, bañado, alimentado. Realmente el sistema educativo que tenemos es hermoso, fruto de la gestión de todos los gobiernos, no ha sido un solo gobierno. No, está muy bien. Lo que hay es que continuar, pero mantenerlo. La cultura del mantenimiento, que es lo que estamos tratando de instaurar en el país, es lo que nos garantiza que lleguemos al desarrollo. Qué lindo, el mantenimiento. Bueno, ¿tú sabes que hasta los matrimonios hay que darle mantenimiento. Mira, y aceitarlo mucho. Y aceitarlo. Aceitarlo mucho. Así es, Consuelo. Mira, finalmente, cuando tú planteas todo esto, se dan charlas a los padres para que entiendan la importancia de todo esto que se está haciendo. Mira, en eso el ministro Luis Miguel de Camps, sí, entiendo que los demás ministros también lo hacían, pero él le ha dado mucha importancia a esta parte. Si seguimos las redes, vemos, incluso con el presidente, hasta el presidente lo hemos visto dando charlas a estudiantes. Sí, es cierto. Señores, esa es la materia prima de la educación. Este edificio, si tú pones los materiales solo, sin la persona aquí adentro, no vale nada. Entonces la persona, el ser humano. Hay vasto programa de preparación, de capacitación, de intercambio a nivel humano. Ay, pero qué lindo, con los estudiantes. O sea, es más amplio de lo que uno piensa, todo este proyecto. Consuelo, este país, gracias a Dios por el rumbo que llega,
vamos a llegar a ser catalogados como un país desarrollado antes del tiempo que una vez tuvimos la previsión que sería. Ay, qué lindo. Dios mediante. Dios mediante. Amén. Ay, qué bueno tener esa fe que nos hace falta, ¿eh? Claro. A los dominicanos. Claro. Nos hace falta. Yo quiero, sinceramente, Roberto, darte las gracias, porque la verdad que nosotros nos quedamos, María Elena lo dijo en el programa, María Elena Núñez, ayer decía, nos quedamos impactados. Cuando hicimos esta visita a Domingo Sabio en los Guandules, con estas aulas modulares, nos quedamos impactados. Tan hermoso, tan limpio. Los pupitres, la pizarra, hasta con aire acondicionado, en este caso, pero que, sinceramente, qué bello trabajo. Gracias, gracias. Qué bello trabajo, qué bello. Tú cuando hablas de tu equipo lo hablas con tanto amor, que queremos mandarle un abrazo también a ese equipo. Amén, que así sea. Ay, sí. Muchas gracias. Ya ustedes saben, señores, que tenemos al ingeniero Roberto Herrera, director de infraestructura escolar, con un programa bellísimo que se lleva a cabo. Esto no son promesas, son cumplimientos. ¿Ok? Se cumple con este programa. Roberto, gracias. Gracias. Que Dios te bendiga y cuenta con nosotros para lo que sea. Muchísimas gracias. Si tengo que ir a pegar blog, voy. Ay, sí, lo que sea. La vamos a Me invitar. encanta la educación. Ay, sí. Vamos a hacer un recorrido. Vamos a hacer un recorrido. Ah, pues lo voy a invitar. ¿De verdad? Voy a hablar con nuestro hermano César Cabrera para que vayamos juntos. Mi canchanchan Sí, Panafur. así Ay, es. sí, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Me encanta todo eso. Ay, sí, Vamos a por compartir favor, un día, porque claro el que país sí. necesita ánimo. Tenemos que tener esa dominicanidad, el ánimo de echar para adelante nosotros, nuestra patria. Ayer fue el cumpleaños de Mella. Vamos a dedicarle este programa a Ramón Matías Mella, dedicado a Ramón Matías Mella, que ayer fue su cumpleaños. A ustedes muchísimas gracias. Recuérdense que estamos gracias a Plaza Lama, a Café Santo Domingo, al Grupo Rica. Ahí vimos una actividad del Grupo Rica maravillosa. Después voy a hablar de eso. Y a Propiel, jabón y crema para tu piel. Propiel. Nos vemos mañana si Dios quiere.